Hola, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo ahora en sesión nocturna. Vamos a seguir con nuestras clases virtuales. Em, en las clases anteriores vimos cómo el funcionamiento del ecosistema era el que proveía de los servicios y beneficios que el ecosistema brindaba al hombre. Hoy vamos a seguir con esta línea abordando uno de los grandes problemas que tiene la humanidad en este momento, que es la pérdida de biodiversidad y la pérdida de servicios asociados a esta biodiversidad. Tanto es así que hay un organismo, un panel intergubernamental para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que está generando información y evaluando profundamente esta problemática, así como se lo hace el IPCC con el cambio climático. En los próximos minutos vamos a charlar un poco de la problemática, vamos a ver qué es lo que ha evaluado el IPBES y vamos a ver cómo la teoría de ecología de comunidades nos ayuda a entender el problema y a buscar soluciones y manejar el ecosistema desde un punto de vista que ayude a la conservación de esta biodiversidad. Entre los principales mensajes que da el IPBES, encontramos que la producción agrícola, la pesca, la producción de bioenergía y la recolección de materiales de todo tipo han aumentado en los últimos 20 años. Pero todas las otras 14 categorías de servicios ecosistémicos que evaluaron, como el servicio de regulaciones, los servicios de soporte, han disminuido durante este periodo. Que la diversidad biológica muestra un rápido deterioro y pérdida de diversidad a nivel global. Que el peligro de extinción a nivel mundial es el resultado de las acciones humanas, que esto es algo importante a tener en cuenta. Que están desapareciendo variedades y razas locales de plantas y animales domesticados. Que las comunidades biológicas son cada vez más similares entre sí, tanto en sistemas gestionados como no gestionados, y tanto dentro como entre las regiones. Los cambios que estamos viendo crean nuevas condiciones para una rápida evolución biológica, con los beneficios y los perjuicios que esto puede tener. Por ejemplo, la evolución de las plagas que adquieren resistencia a herbicidas podría ser un ejemplo de un caso negativo, y en algunos otros casos de adaptaciones a las nuevas condiciones que podría ser positivo. Se observa incertidumbre acerca de la sostenibilidad de las especies en el tiempo, las funciones de los ecosistemas en el tiempo y la provisión de servicios ecosistémicos en el tiempo. Y finalmente, sostienen que alimentar a la humanidad y mejorar la conservación y el uso sostenible de la naturaleza son objetivos complementarios y estrechamente interdependientes. Y esto es claro porque ya no debemos considerarlos como objetivos contrapuestos, el de conservar o el de alimentar a la humanidad. Entonces, ¿pero qué es la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad o diversidad biológica es la variabilidad y variedad de los seres vivos y de los complejos ecológicos que integran. Fíjense que hablamos de variedad de seres vivos y de la variabilidad interna a las especies en los distintos organismos. La biodiversidad es producto de la evolución, y a lo largo del tiempo la diversidad ha ido aumentando y la evolución ha generado una variedad de organismos y variedad de formas de utilización del ambiente que han permitido colonizar toda la Tierra. Acá vemos una imagen con los distintos tipos de organismos
Y todos estos organismos forman parte de la biodiversidad y forman parte de los importantes servicios que ésta presta a la humanidad, desde las arqueobacterias hasta los animales, hongos y plantas más modernos. ¿Y cuántas especies habrá en la Tierra? Bueno, es algo que realmente es muy indefinido. Hay 1.700.000 especies conocidas, descritas. Se estima que debe haber 5 millones o quizás 30 millones o quizás más especies. Es muy interesante porque hay incertidumbre hasta de qué cantidad de especies no se conocen. O sea, no es que sabemos que hay muchas especies desconocidas, sino no se tiene idea de la magnitud de la cantidad de especies desconocidas. Y en general las especies desconocidas son especies chicas, especies pequeñas, especies de bacterias, hongos, especies subterráneas, aquellas que son poco visibles. La biodiversidad puede estudiarse o puede analizarse en distintos niveles jerárquicos, desde la diversidad de ecosistemas o la variabilidad de ecosistemas, la heterogeneidad de ecosistemas. Esto es, cuán diferente es un ecosistema a otro en una determinada área. La diversidad de especies dentro de un área, esto es, simplemente cuántas especies hay y cómo se distribuyen esas especies en una determinada región. Y también la variabilidad genética interna a una población, a una especie. Además, podemos considerar la diversidad funcional como algo fundamental en el entendimiento de la dinámica de los ecosistemas. Fíjense, en este gráfico tenemos distintos grupos funcionales. Un grupo funcional es un grupo de especies que, como su nombre lo indica, cumple la misma función en una comunidad. Entendemos por la misma función algún tipo de característica que las hace semejantes entre sí, que generalmente esa característica es impuesta por el observador, por nosotros que lo estamos estudiando. Por ejemplo, podría ser que los verdes sean los carnívoros, los celestes los herbívoros, los autótrofos, los descomponedores. Entonces, grupos funcionales en función, en respuesta a distintos tipos de alimentación que tienen. O podrían ser grupos funcionales, por ejemplo, de cómo utilizan el agua. Los árboles que utilizan el agua profunda, los pastos que utilizan el agua superficial, las epífitas que utilizan el agua de la humedad de la atmósfera, etc. Entonces, esta clasificación va a ser arbitraria en función del observador o el investigador o quien esté analizando la situación. Pero lo importante es que en un ecosistema hay distintos grupos funcionales y dentro de esos grupos funcionales un número de especies por cada grupo funcional. Y en este sentido podríamos decir, por ejemplo, que es más importante que se pierda un grupo funcional entero a que se pierdan algunas especies de distintos grupos funcionales. ¿Por qué? Porque la función de ese grupo se mantendría. Decíamos que uno de los grandes problemas que tiene la humanidad en este momento es la pérdida de biodiversidad. Y esa pérdida de biodiversidad se da a través de la extinción de especies. La extinción es la pérdida definitiva de todos los individuos de una especie y puede ser local si la analizamos en una determinada área que estemos evaluando, o global si esa especie se pierde definitivamente de toda la Tierra. No es una novedad, no es algo nuevo que esté ocurriendo la extinciones de especies. Fíjense, acá tenemos un gráfico con 5 grandes periodos de extinciones de especies, en el cual vemos cómo el número de familias, en este caso familias marinas, van creciendo con el tiempo hasta que ocurre algo que hace que haya una gran extinción. Entonces tenemos una rápida extinción y una lenta recuperación de la biodiversidad en el tiempo. Acá tenemos otro caso. La última había sido la gran extinción masiva del Cretácico con la extinción de los dinosaurios, y el problema es que hoy estamos generando una
nueva extinción masiva, pero en este caso la extinción es provocada por el hombre. Acá vemos el riesgo de extinción actual de diferentes grupos. Lo que está en rojo son las especies en grave peligro de extinción, lo que está en verde son especies que no hay preocupación, y lo que está en gris son especies donde no hay datos suficientes. Y como vemos, hay algunas de estas especies, de estos grupos, como los anfibios o como los corales, que tienen porcentaje de especies amenazadas muy alto, y que son los principales grupos en los cuales concentrar la atención para evitar su extinción. Las principales causas de la extinción, y acá empiezan a haber algunos temas interesantes a charlar, es la principal de todas es la destrucción y fragmentación de hábitat. Esto hace que el tamaño del hábitat, ¿se acuerdan de cuando en las primeras clases veíamos el concepto de hábitat y nicho? El tamaño de estos hábitats se vuelven tan pequeños que no pueden albergar poblaciones viables. Es importante porque los principales causantes de la destrucción y fragmentación de hábitat es la agricultura y la ganadería. O sea, el uso del suelo es el principal causante de esta destrucción y fragmentación de hábitat. Por lo tanto, ustedes como futuros agrónomos van a tener que trabajar fuertemente en este problema. Otro de las causas es la destrucción sistemática de animales y plantas. Esto se da generalmente en especies que tienen alguna utilidad fundamental, o por el contrario, que son plagas. Entonces tenemos, o que tienen algún problema, algo perjudicial para el hombre. Por ejemplo, la utilización de un árbol, por ejemplo el palo rosa, que se utiliza en la selva misionera, que es una especie de alto valor comercial, que es principalmente buscada para la extracción. Entonces eso está haciendo que disminuya rápidamente su abundancia poblacional. Por otro lado, por ejemplo, las serpientes, sobre todo las venenosas, son generalmente matadas por su condición de perjudicial, al menos, o la creencia de que son perjudiciales para el hombre. Otro de las causas de extinción de especies es la introducción de especies exóticas y las invasiones biológicas que ocupan los ambientes y por competencia o por predación eliminan a estas especies, a las especies nativas. El cambio climático se está transformando en un nuevo ejemplo de procesos que llevan a la extinción de especies, modificando los hábitats. En este caso no modificándolo porque hay un cambio de uso, sino porque las condiciones ambientales ya no son las mismas. Las condiciones climáticas han cambiado. Y esto es grave en aquellos casos donde las tasas de cambio son mayores, más rápidas, a las tasas de migración de las especies. Por ejemplo, una especie que vive en un lugar y que está subiendo la temperatura y no es capaz de aguantar esa temperatura, si sube tan rápidamente que la especie no alcanza a migrar a un lugar donde estén las condiciones ambientales dadas para que pueda vivir, provoca la extinción. Y la última causa, son los efectos secundarios de las extinciones que ocurre cuando la extinción de una especie hace que se extingan todas las especies asociadas a esa especie, por ejemplo los simbiontes o los parásitos que viven asociados a esa especie. Entonces, volviendo a esta imagen de los distintos niveles de organización donde podemos evaluar la biodiversidad, las actividades humanas tienen, y la extinción tiene consecuencias en los tres niveles, a través de la desaparición de ecosistemas completos, como podría estar ocurriendo en la pampa húmeda, donde el cambio de los pastizales nativos por cultivos es casi completo.
la extinción de especies particulares, o sea, algunas especies, no se extingue el ecosistema, sino se extingue alguna especie dentro de ese ecosistema, generalmente provocando simplificación de los ecosistemas, y la disminución de la variabilidad genética dentro de las especies. Esto es bien claro, ha habido pérdida de variabilidad genética en especies nativas por erosión génica, por ejemplo en los árboles que se eliminan los mejores porque los forestales utilizan el árbol de mejor porte, más útil, y entonces lo que queda son los de los de menor calidad, que son los que se reproducen y hace que en el tiempo la población sea de menor calidad. O en otros casos, también dentro de las especies cultivadas, el hombre ha hecho que baje mucho la variabilidad genética dentro de cada una de esas especies por selección de aquellas que consideramos más importantes. Por ejemplo, la papa, el maíz, hay una variabilidad muy grande, pero se están perdiendo algunas variedades por utilización de las consideradas mejores, al menos desde el punto de vista comercial. Otro de los efectos que ha tenido la actividad humana sobre la diversidad es la pérdida de especies nativas y la introducción de especies exóticas. Esto, fíjense, acá tenemos un gráfico en el cual vemos la domesticación, el grado de domesticación y el número de especies. Vemos cómo las especies nativas disminuyen a medida que aumenta la domesticación. Acá podríamos tener, por ejemplo, una ciudad y acá un ambiente natural. En el medio estarían los ambientes rurales. Y vemos cómo las especies introducidas, que son lo que se ve en amarillo, aumenta a medida que aumenta la domesticación. Finalmente, en una ciudad, tanto las especies nativas como las exóticas disminuyen. Esto hace que la diversidad total de una comunidad no sea tanto menor a medida que aumenta la domesticación, pero sí que termine disminuyendo en el caso de una fuerte impacto como puede ser en una ciudad. Pero la consecuencia principal de esto es que es la homogeneización de los ambientes en el mundo. Todas las ciudades y todos los ambientes domesticados del mundo tienen un reducido número de especies. Los cultivos son los mismos en todo el mundo. Son pocas las especies que hemos domesticado y que estamos utilizando. Las plagas son las mismas en todo el mundo. Las especies ornamentales son las mismas en todo el mundo. Eso hace que las especies introducidas se hayan esparcido en el mundo y hayan homogeneizado las comunidades, ya como dijo Litbes, dentro de regiones y entre regiones. Pero ¿cuál es la importancia de la diversidad? ¿Por qué estamos tan preocupados por la biodiversidad? Fíjense que hay ecosistemas donde todas las especies tienen más o menos la misma importancia, como en un coro. El resultado del funcionamiento del ecosistema tiene que ver con la integración del funcionamiento de todas estas especies. En otros existen especies claves que son por las que pasan la mayor parte de los procesos ecosistémicos. Entonces, un primer aspecto a evaluar en cuanto a la pérdida de biodiversidad es este tipo de análisis. ¿Cuáles son las especies claves o cómo funcionan los ecosistemas en relación a la importancia de las distintas especies dentro de la comunidad? Otro de los aspectos a evaluar es cómo la diversidad facilita la estabilidad de las comunidades. ¿Pero qué es la estabilidad? La estabilidad es una medida de la sensibilidad de una comunidad a un disturbio que le permite mantenerse a lo largo del tiempo, aún con distintas perturbaciones o disturbios. Fíjense que hay dos
formas que ustedes pueden conocer de ser estables en el tiempo. Uno es la resistencia al disturbio, o sea, una comunidad es resistente cuando hay que hacer mucha fuerza, por ejemplo, en este caso, en este modelito de las pelotitas, hay que hacer mucha fuerza para mover a la comunidad de su estado. En este caso, una resistencia baja, porque con poca fuerza movemos la comunidad de ese estado. Y la otra forma es la resiliencia, que es la capacidad de volver al lugar, al estado en el que estaba la comunidad luego de un disturbio. Acá representamos el disturbio como alejarlo del estado en el que está, y la resiliencia alta es la capacidad de volver. Fíjense acá en este modelito, este es un sistema con resiliencia alta. Si movemos la pelotita, rápidamente vuelve a su estado original. En cambio, este es una resiliencia baja, porque si movemos la pelotita es muy difícil que vuelva al sistema al estado original. Entonces, la estabilidad es la posibilidad de mantenerse en el tiempo de una comunidad, y puede medirse de distintas formas. Por ejemplo, una estabilidad demográfica, teniendo en cuenta la cantidad de especies y la abundancia de las especies en la comunidad, o sea, cómo se mantiene la cantidad de especies en el tiempo y cómo se mantiene la abundancia de las especies en la comunidad. Una estabilidad funcional, que sería, por ejemplo, cómo se mantiene la productividad de un ecosistema en el tiempo. O una estabilidad estructural, cómo se mantiene la biomasa o la estratificación o la complejidad de la comunidad en el tiempo. Algunas ideas actuales de la relación entre la diversidad y la estabilidad del ecosistema indican que la disminución de la riqueza puede afectar los distintos niveles de funcionamiento de los ecosistemas. La pérdida de la riqueza es relevante en sistemas de baja diversidad. Es más importante en sistemas de baja diversidad que en los sistemas muy diversos. La pérdida de grupos funcionales es más grave que la pérdida de especies. Esto ya lo charlamos unas diapositivas atrás. La respuesta del ecosistema ante la pérdida de diversidad depende de la composición de la comunidad. Ya vimos que no todas las comunidades responden de la misma forma a la pérdida de diversidad. Por ejemplo, aquellas que tienen una especie clave, si se pierde la especie clave, es mucho más importante que si se pierde una especie subordinada dentro de esa comunidad. Finalmente, que procesos ecosistémicos como el ciclo del nitrógeno, el uso del agua o la productividad son más variables en el tiempo en sistemas de baja diversidad. Entonces, todas estas son algunas ideas. No hay una regla absolutamente clara, pero sí está claro que la diversidad contribuye de alguna forma a mantener las comunidades en el tiempo y a hacer más sustentables las comunidades en el tiempo. Desde el punto de vista de la biodiversidad agrícola, vemos que la diversidad de ecosistemas incluye complejos de zonas agrícolas y no agrícolas en una determinada región, inclusive complejos de distintos tipos de cultivos dentro de una misma región. La diversidad de especies está formada por la diversidad de plantas o de animales utilizados y de su interacción con poblaciones naturales, plagas y otro tipo de especies dentro de una parcela que estemos considerando. Finalmente, la variabilidad dentro de las especies es el resultado de la selección en función de ciertos rasgos específicos. Por ejemplo, la soja resistente a sequía. Eso hace que haya disminuido la variabilidad que se usa en esos casos, sembrando solamente un tipo de organismo. En otros casos se busca sembrar una variabilidad alta para lograr adaptación de la población al sistema, como podría ser una restauración natural
una restauración de un ambiente degradado con una especie nativa. Entonces fíjense que dentro del agroecosistema tenemos también los 3 niveles de evaluación de la diversidad que mencionamos anteriormente. ¿Qué importancia tiene para la diversidad para los sistemas productivos? La biodiversidad es la base de la agricultura, ya que es el origen de todos los cultivos, el ganado doméstico y de la variedad dentro de ellos. La biodiversidad en la agricultura y los paisajes contribuye a mantener servicios ecosistémicos esenciales para la agricultura. Esto también es algo clave a tener en cuenta, ya que muchas veces el único servicio ecosistémico que consideramos es la productividad del cultivo, sin tener en cuenta que la biodiversidad puede ayudar a contribuir a mantener otros servicios ecosistémicos. La agricultura puede contribuir a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad, pero es también uno de los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad a través del cambio del uso del suelo. Finalmente, algo que se está trabajando mucho en la actualidad, que es la importancia de la biodiversidad del suelo, ya sea de artrópodos epígeos, de hongos, de bacterias, de todos los microorganismos que forman el suelo, que contribuyen a mantener la diversidad de la productividad de los cultivos en el tiempo. Esto es algo que está empezando a adquirir mucha importancia. Ustedes lo han visto, por ejemplo, en los viñedos que están incorporando verdeos para contribuir a la mejora de la calidad del suelo a través de los microorganismos que se encuentran en ese suelo. Retomo esta diapositiva que vimos en la clase de servicios ecosistémicos y fíjense que en todos, solamente para mencionarle que en los 4 tipos de servicios ecosistémicos que mencionábamos, los servicios de abastecimiento, de apoyo, de regulación y los servicios culturales, en todos está involucrada los agroecosistemas. En todo están involucrados los servicios de producción de alimentos, fibra, todos los sistemas agrícolas están involucrados en estos servicios ecosistémicos y por lo tanto es fundamental tenerlo en cuenta. Y la biodiversidad contribuye a todos estos servicios ecosistémicos. Algunas propuestas que se han discutido y se están discutiendo son, por ejemplo, la intensificación ecológica y el aumento de la eficacia en el manejo de los agroecosistemas, la diversificación de los sistemas productivos a escala regional, de paisaje o genético, la gestión sostenible a través de la producción y conservación para generaciones futuras. Esto tiene que ver incluye algunas prácticas de manejo que se han difundido en el último tiempo, ya hace unos cuantos años, y algunos que han logrado buenas desarrollos, como la producción orgánica, el manejo integrado de plaga, el reciclado de nutrientes, fertilizantes orgánicos o leguminosas, labranzas mínimas, cultivos de cobertura, todos incluidos o relacionados a lo que se llama la agroecología en este momento. Y un aspecto clave es la conservación de la diversidad genética. Se está trabajando mucho en esto. Hay muchos bancos de germoplasma que están funcionando actualmente y que tienen que ver con esta conservación. Finalmente, dejo esta última imagen como una de las evidencias más claras que tenemos de la pérdida de biodiversidad, que me pareció muy gráfica, cómo se ha perdido sobre todo la diversidad de insectos en las zonas cultivadas de nuestro país. Los invito a la clase que vamos a tener a continuación acerca de la ecología de comunidades. La ecología de comunidades es clave para entender la dinámica de la diversidad en el espacio y en el tiempo, y tiene importancia para la resolución de estos problemas que hemos charlado en estos minutos. Así que muchas gracias, seguimos enseguida.